le declararon la guerra a Josafat. Josafat era el rey que estaba gobernando en Judá en aquel tiempo. Y alguien fue a informarle al rey, le dijo, del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesesón, Tamar, es decir, en Engadí. Le llega la noticia al rey de que hay un grupo de personas, una gran multitud que iba a atacarle, que iban en contra de él. Siempre estos mensajeros que traen noticias no tan buenas. Estos mensajeros que a veces se nos presentan con informaciones que no son muy alentadoras. Muchas veces un mensajero de esto puede ser un médico, un doctor que te dice, oye, tienes una enfermedad, hay una mala noticia para tu vida. A veces son noticias financieras que llegan a nuestras vidas y nos tratan de quizás de desanimar, de desmotivar, algo así. Yo imagino este rey en su posición de liderazgo. Viene un mensajero, alguien dice allí, no menciona el nombre, y le dice, oye, he visto a una gente, un grupo de personas que quieren destruirte, que quieren atacarte. Y el versículo 3 demuestra un poco la actitud que nosotros a veces tenemos frente a estas malas circunstancias, estas malas noticias. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. ¿Cuántos hemos sentido temor en algún momento por alguna circunstancia? ¿Cuántas veces nos han llegado informaciones que textualmente, literalmente nos atemorizamos? Pero algo que podemos resaltar del temor que tuvo Josafat, y cuando habla de temor, es un temor de miedo. Literalmente venía una gran multitud a tratar de hacerle daño a él y a su pueblo. Pero él direccionó ese miedo y ese temor y lo direccionó a una consulta con el Señor. Qué hermoso es cuando nosotros, en medio del temor, de la dificultad, de los problemas, de los conflictos, de las cosas que nos atacan, en lugar de resignarnos, en lugar de desesperarnos, decimos, tengo temor, voy a acudir a consultar al Señor. Y dice la palabra que proclamó un ayuno en todo Judá. Yo quiero que digas, Dios habla a mi vida. No sé si lo estás entendiendo, pero ya el Señor, a través de ese versículo, en el cual vemos a un hombre temeroso, pero vemos que en medio de su temor, él toma la decisión coherente y muy prudente, muy inteligente, de consultar al Señor. Yo creo que el temor puede ser un buen momento para acudir al Señor. Creo que el temor puede ser un medio el cual Dios utiliza en nuestras vidas, a veces circunstancias que Dios utiliza para direccionarnos o tratar de atraernos a su presencia. Porque tristemente muchas veces nosotros cuando estamos en paz, en tranquilidad, en tiempos de calma, por decirlo así, muchas veces nos olvidamos del Señor. Muchas veces no nos acercamos a Dios. Y resulta que el temor, el miedo, la angustia que debía sentir este rey, este hombre, de saber que todo un ejército iba a estar en su contra, estaban tratando de acecharlo, lo llevaron a convocar a todo un pueblo, a toda una nación, a un tiempo de ayuno, un tiempo de oración. Decidió consultar al Señor. Versículo 4. Los habitantes de todas las ciudades de Judá, que era el territorio que él gobernaba, llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Qué hermoso es esto. Mira, el rey había recibido la noticia de que había una gran multitud que iba a atacar, que iba a estar en su contra. Esa era la noticia. Y él convoca a todo un pueblo, a toda una nación, a que, hey, vamos a orar, vamos a ayunar. Y la respuesta de un pueblo obediente lo vemos en el versículo 4. Los habitantes de todas las ciudades de Judá, de cada pueblo que conformaba el territorio que gobernaba Josafat, llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Un pueblo obediente, un pueblo que atiende al llamado que Dios está haciendo por medio del líder, del rey que estaba gobernando. ¿Qué necesidad hay en nuestras iglesias de pueblo obediente, pueblo dispuesto, para que cuando nuestros pastores, nuestros líderes de iglesia ya hagan un llamado a la congregación? Oye, vamos a trabajar, vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a orar, vamos a hacer ayuno. Todos los habitantes de Judá atendieron al llamado y fueron juntos, diga juntos, juntos a pedir la ayuda del Señor. La oración, iglesia, y el día de hoy compartimos parte de esta serie titulada Oración Modelo. Brevemente te digo de qué trata, si es la primera vez que estás en un mensaje de esto. Oración Modelo es una serie que el Señor ha traído a la congregación con ciertos periodos de tiempo en el cual el Señor nos recuerda la importancia de orar
Y nos recuerda que la vida cristiana no puede limitarse únicamente a ir a la iglesia, a cantar, a ofrendar, sino que la oración debe ser un punto de encuentro en nuestras congregaciones. La oración debe ser un punto en el que toda la iglesia, viendo una necesidad, la necesidad era, ¿cuál era la necesidad? Nos van a destruir, una gran multitud, tenemos enemigos, eran tiempos de guerra, pero quizás la necesidad en tu vida puede ser algo familiar, puede ser algo económico, algo de salud, sea un tiempo de angustia. Hay muchas personas que a veces les preocupa un poco el futuro y andan un poco desesperados y angustiados. La oración debe ser en nuestras congregaciones un punto donde vemos una necesidad y todos oramos por esa necesidad. Todos los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Qué hermoso es cuando la iglesia ora juntos, ora en un mismo sentir, clamamos a Dios por una misma causa. Cuando oramos por nuestro país, todos oramos por nuestro país. Cuando oramos por la necesidad de un hermano en Cristo, un familiar, qué importante es que nos involucremos en un mismo sentir y oremos todos por esa causa. Oramos por los niños todos los domingos y siempre pasa aquí adelante una hermana o un hermano que es el que dirige la oración por los niños, pero qué hermoso es que toda la congregación entienda que hay un llamado de parte del Señor a llevar un clamor y unirnos en un mismo sentir por una causa. Y en el templo del Señor, versículo 5, se resalta, y lo hemos resaltado en otras oportunidades, la importancia de venir a la casa de Dios. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat, que era el rey, se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo lo que a continuación es una oración modelo. Siempre compartimos este tipo de oraciones en la Biblia. Está plagada, llena la Biblia de personas que en medio de necesidades muy similares a las nuestras, tomaron la decisión de orar al Señor. ¿Sabes que en tiempos de guerra lo más coherente quizás o lo que pudiéramos haber pensado nosotros es que, oye, si hay un ejército que se está preparando para atacarnos, vamos a prepararnos militarmente, vamos a reclutar soldados, vamos a prepararnos para la guerra, porque hay una guerra, hay una multitud, un ejército que pronto nos va a hacer daño, pronto nos va a atacar. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Frente a una adversidad, tomamos la decisión de ejecutar acciones, pero qué curioso que este hombre estaba al borde de una guerra. Y en lugar de preparar a sus soldados, a sus generales, preparen las armas, monten guardia en la ciudad, en lugar de eso, él toma la decisión, que nos puede parecer un poco absurdo, pero toma la decisión de orar. ¿Cuántas veces en medio de una situación de salud tomamos primero la decisión de hacernos exámenes, buscar una segunda consulta, ver si es verdad que tengo esa enfermedad, ver qué tan grave es la enfermedad, ver qué tratamiento puedo gestionar para que la enfermedad no siga avanzando? Y Josafat no hizo eso. No significa que no se iba a preparar a la guerra. Significa que frente a una noticia que causa angustia y temor, su primera decisión, versículo 3 de la historia, atemorizado, consultó al Señor. Qué hermoso y qué necesario es que nuestras vidas, frente a cualquier noticia, antes de pedir una segunda consulta, antes de buscar un tratamiento médico, es presentar mi causa al Señor. Antes, recibiste la noticia, voy a consultar al Señor. Y eso es lo que hizo Josafat. Y lo hizo en el templo del Señor, en la casa de Dios. Se puso de pie ante toda la asamblea y no se puso para planificar cuáles eran los comandos del ejército que iban a representar, que iban a defender la patria, la ciudad, el país. No, se puso de pie y llevó a cabo esta oración que quiero leer para ustedes. Versículo 6, dijo Josafat: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza, dice Josafat, le dice al Señor, es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú, Dios, quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron
y construyeron un santuario en honor a tu nombre. Está Josafat recordando que ese Dios al que él está orando tiene el poder suficiente para que nadie ni nada pueda resistirse. Está reconociendo que en Dios puede encontrar una esperanza. Está reconociendo que si Dios ha dado en tiempos pasados la libertad, la salida, ha traído la solución, lo puede hacer en este momento. Eso es lo que le está diciendo. Señor, tú no eres en el que nuestros antepasados, nuestros abuelos vieron tu gloria, tú los protegiste, les guardaste. Y como tú obraste a favor de ellos, versículo 8, ellos habitaron esta tierra y construyeron un santuario en honor de tu nombre, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la plaga o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo que lleva tu nombre y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Para que, si tienes el deseo de conocer más de lo que el Señor ha ido trayendo en esta serie, hace un tiempo, ya unos meses, compartimos una oración modelo de Salomón cuando construye un templo para el Señor. Y es en esa oración que Salomón hace al Señor, junto con la congregación también, él le dice lo que está mencionando Josafat allí. Él le dice: Señor, hemos construido este templo para ti. Porque aunque tu gloria no puede ser contenida por 4 paredes, en este templo se va a invocar tu nombre. Y Salomón le ora al Señor y le dice: Señor, que cuando este pueblo se reúne en el templo a orar y pidan por alguna causa, si hay enfermedad, si hay espada, si hay hambre, ellos se reúnen y oran al Señor. Señor, yo pido que tú les respondas desde el cielo. Esa fue la oración de Salomón. Y Josafat, luego de construido el templo, luego de que ya el templo está construido, está en ese templo en el cual se le había pedido al Señor eso, y le está diciendo: Señor, este templo lo hemos construido en honor de tu nombre, y hemos creído que cuando venga una necesidad, una calamidad, nosotros vamos a invocar tu nombre, y tú nos escucharás y nos salvarás. Y el versículo 10 sigue hablando. Cuando Israel salió de Egipto, todo esto es una oración al Señor. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadieran a los amonitas y a los moabitas, que eran parte de los enemigos actuales, ni a los de monte de Seir, sino que le enviaste por otro camino para que no destruyeran a esas naciones. Ahora, mira cómo Josafat presenta su causa al Señor. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Josafat le está diciendo al Señor: mira, esa gente, Dios, que quiere hacernos daño, esa gente que el día de hoy se revela en nuestra contra, esa gente anteriormente nosotros no le pagamos mal, nosotros no les hicimos daño, y ahora nos están pagando. ¿A cuánto les han pagado mal en la vida? ¿A cuántos han experimentado que les pagaron mal? Que no se merecían recibir lo que están recibiendo. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento una experiencia, quizás algunas más dolorosas o menos dolorosas que otras, sí. Pero creo yo que es la sensación que Josafat, en lugar de tomar venganza, está presentando la causa del Señor. Mira, nos están pagando mal. Nosotros no les hicimos daño, ahora ellos quieren hacernos daño. Y el versículo 12 dice lo siguiente: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que vienen a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Hay algo poderoso en esa oración de Josafat, y es que él reconoce delante de Dios que él no sabe qué hacer y no puede, aunque quisiera hacer, no puede oponerse, no puede resolver la circunstancia y el conflicto en el que se encuentra. Menciona: no podemos oponernos a esa multitud. Seguramente eran más numerosos, tenían un ejército más grande. Lo más seguro, no podemos. Vienen a atacarnos, y si no podemos hacerle frente en la guerra, no sabemos qué hacer. Entonces, no poder reconocer que no podemos y reconocer que no sabemos qué hacer, creo que es lo
que demuestra un corazón humilde delante del Señor clamando por una causa. Reconocer, amigo, hermano, que hay circunstancias de nuestras vidas que no podemos resolver, que quisiéramos, que no está mal no saber qué hacer, pero en medio del no poder y el no saber, acudo al Señor. No sabemos qué hacer, pero en ti he puesto nuestra esperanza. Es el momento, amigo, hermano, que está en este lugar, de entender de que es necesario poner nuestra esperanza en el Señor. No sabes qué hacer, no puedes, no importa, no pasa nada. Y esto es alentador, porque qué triste y qué desesperante debe ser no poder y no saber hacer nada y no tener a quién acudir. Y el Señor te está diciendo, yo estoy, pon tu esperanza en mí. Ese es el mensaje del día de hoy. Eso es lo que presenta Josafat en oración. Y el versículo 13 dice que todos los hombres, nuevamente diga todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres, sus hijos, y aún los más pequeños. Yo me imagino allí bebés de brazos, niños de 2, 3 años, muy pequeños. Todos los hombres de Judá estaban comprometidos con la oración que estaba dirigiendo el rey Josafat. Y estaban de pie. Estaban de pie. Estaban orando, estaba orando Josafat, pero toda la congregación estaba entendiendo que esta causa no era nada más de Josafat. Si esta gente atacaba, sus hijos iban a morir, podían morir, sus esposas, todas las familias estaban delante del Señor, de pie, clamando, atendiendo en un mismo sentir. Toda la congregación conectada con la misma causa de oración. No es que bueno, que ore el rey, que ore el pastor. Toda la congregación. No sé si Dios te está hablando, te está diciendo algo el día de hoy. Toda la congregación estaba de pie delante del Señor. Josafat oraba y toda la congregación conectada con la misma causa de oración. No es que ore la hermana que le tocó orar por los niños y el miércoles que ore, bueno, el que le tocó orar por la familia, le tocó a ella, le tocó a él. Toda la congregación conectada con la misma causa de oración. Entonces el Espíritu del Señor se manifiesta, claro. Es que casualmente, y no es casualidad realmente, causalmente, la primera vez que el Espíritu de Dios se manifestó en la iglesia moderna fue en un tiempo de oración donde toda la congregación estaba conectada en un mismo tiempo de alabanza y en un mismo tiempo de oración. Y no es casualidad, es causalidad. Entonces, en medio de ese ambiente, que yo me lo imagino un ambiente de gloria espectacular, el rey orando en la casa de Dios, todo el pueblo, niños, desde el más pequeño hasta las mujeres, todos estaban delante del Señor. El Espíritu del Señor se manifestó sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, descendiente en la línea directa de Benaías, Jeyel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asafat que se encontraba en la asamblea. El Espíritu del Señor se manifestó sobre un hombre llamado Jaasiel. Y da esta palabra, versículo 15. Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen también usted, rey Josafat. Así dice el Señor. Así dice el Señor. No sé si esto que vamos a leer a continuación se lo dice el Señor el día de hoy a alguien. No tengas miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¿Por qué peleamos batallas que no son nuestras? ¿O qué haces peleando una batalla que el Señor está diciendo, pon en mí tu esperanza? Esa batalla no es tuya, esa batalla es mía. Josafat le dice, Señor, no podemos. Señor, no sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer con mi matrimonio. No sé qué hacer con mis finanzas. No sé qué hacer con este país. No sé qué hacer con la iglesia. Y el Señor te está diciendo, pon en mí tu esperanza. Esa batalla no es tuya. La estás peleando tú, pero esa batalla no es tuya. Esa es la respuesta del Señor cuando en lugar de hacernos esclavos del temor, en lugar de salir a pelear las batallas, vamos a oración y le decimos, Señor, no sé qué hacer, pero en ti pongo mi esperanza. Y el Señor responde con un contundente, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese ejército,
porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Hace rato cantábamos una alabanza que dice, el que habita al abrigo de Dios vivirá eternamente. Y después el coro dice, no temeré nada en el mundo, no temeré nada en el mundo, porque Jehová conmigo está. Pero es la certeza de entender que realmente, si no ponemos nuestra esperanza en Dios, si no acudimos a Dios en oración, el temor nos invade, porque somos humanos, no podemos resolver muchas cosas. No podemos resolver circunstancias de la vida, no sabemos qué hacer. Y allí es donde Josafat, y por medio de esta historia bíblica, el Señor nos dice, no sabes qué hacer, acude al Señor en oración. Presenta tu causa delante del Señor. Pon en el Señor tu esperanza. Y el Señor responde, la batalla no es de ustedes, sino mía. Versículo 16. Mañana le responde el Señor al pueblo, cuando ellos suban, ellos recuerden que había un enemigo, ¿no? Ellos, los enemigos, suban por la cuesta de sí, ustedes saldrán contra ellos. Ojo a esto, ustedes saldrán contra ellos. No es que nos vamos a quedar orando, había una acción que ejecutar, pero qué bien, qué enseñanza nos deja de que ellos, Josafat, en lugar de prepararse para la guerra y salir, primero acudió al Señor, le oró al Señor, y bueno, después si tienes que hacerte un chequeo médico, gloria a Dios, hay que hacerlo. Si después tienes que cumplir con un tratamiento médico, cumple con el tratamiento médico, pero asegúrate de haber presentado tu causa y haber puesto tu esperanza en el Señor y no en el tratamiento médico. Fíjate que ustedes van a salir contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes, ojo a esto, pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Eso sí está bueno, ¿no? Eso sí está sabroso, tener que salir, pero el Señor te dice, yo no vas a, o sea, vas a estar allí, vas a hacer acto de presencia, pero la batalla, ya dijo el Señor, no es tuya, la batalla es mía. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente, y todo esto es la respuesta de Dios para alguien en este lugar, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, nuevamente, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará conmigo, con ustedes, con las familias, con las iglesias, Dios con nosotros. No se acobarden ni tengan miedo. Salga, iglesia, tenemos que salir a hacer lo que tenemos que hacer. Nuestra batalla no es nuestra, es del Señor. Y tenemos que dejar esa batalla. En la batalla que estás teniendo en tu hogar, el Señor te está diciendo hoy, esa batalla no es tuya. La tenés años peleando tú, pero pon en Dios tu esperanza. Acude a Dios en oración, presenta tu causa al Señor. La batalla con tus hijos, sea cual sea la batalla, la circunstancia adversa, el Señor está dispuesto a pelear esa batalla por ti. Pero también debe haber una disposición de obedecer y cumplir con lo que el Señor el día de hoy está hablando a tu vida. La respuesta a la oración fue un corazón libre del temor. Qué hermoso es ver personas, testimonios de gente que están en enfermedad, en tiempos de crisis difíciles y andan gozosos, no andan esclavos del temor. ¿Sabes qué es hermoso? Y lo voy a decir, vivir en Venezuela y vivir libre del temor, porque entendemos que el Señor está peleando nuestras batallas. Vivir en países en conflictos económicos y políticos y poder entender, mi esperanza, Señor, está en ti, porque en gobiernos políticos y en economía, claramente, pero hay personas que deciden poner su esperanza en sus propias fuerzas, en lo que puedan ellos ejecutar, y el Señor está diciendo, el día de hoy, la batalla no es de ustedes. No tengan miedo ni se acobarden, habitantes de Judá y de Jerusalén. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Versículo 18, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor. Quiero que te pongas de pie, porque el día de hoy no sé si Dios ha respondido algo a tu vida, o no sé si has recibido la misma palabra que está recibiendo este pueblo, que recibió ese pueblo. Una palabra de no temas, una palabra de pon en mí tu esperanza, pon en el Señor tu esperanza. Y este pueblo, al escuchar esa palabra de Dios, al escuchar esa respuesta tan contundente, una respuesta de aliento,
una respuesta que trae esperanza, que trae libertad, que trae paz. Dice la palabra que la respuesta del pueblo a esta gente fue ponerse de pie para alabar al Señor Dios de Israel a voz en cuello. ¿Usted sabe qué es a voz en cuello? A voz en cuello es que usted se deje la garganta alabando al Señor. No, es que habita. Ay, Dios. Mira. Voz en cuello no es afinado. Voz en cuello es un pueblo que entiende que la batalla no es tuya, es del Señor. La batalla de este país no es política. Esta batalla la hemos entregado en manos del Señor. La batalla con este pueblo, esta comunidad, esta iglesia, esta batalla no es tuya. Esta batalla no es de un pastor. Y sea cual sea la causa que tú estés allí experimentando, sea cual sea, no sé cuál es tu causa, no sé cuál es tu lucha, tu batalla, no sé cuál es tu enemigo. El Señor está diciendo, pon en mí tu esperanza. Y los levitas y todo el pueblo, todos los habitantes se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor y se pusieron de pie para alabar al Señor. Y esto me enseña que la oración está íntimamente relacionada con la adoración. No puedes orar sin adorar. No puedes adorar sin orar. Una adoración sin oración es una adoración incompleta, inconclusa. Este pueblo no solamente oró, este pueblo alabó al Señor. Dice la palabra, a voz en cuello, a voz potente, con todas sus fuerzas, con ánimo, con ímpetu. Al día siguiente, versículo 20, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Y mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército, no para echar espada, ni para meter escudo, ni los mejores soldados al frente, para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con un cántico que quisiera yo conocerme las notas musicales de este cántico. El cántico dice lo siguiente: den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Y el pueblo se preparó para la guerra, para la batalla. Pero qué curioso que no fue como se sale una guerra a batallar. No, dice la palabra que preparó al pueblo para que fueran al frente, pero alabando y cantando al Señor. ¿Cuántas veces te has presentado delante de esa batalla y esa lucha, cantándole al Señor y alabando al Rey? ¿Cuántas veces en lugar de llegar a casa a discutir has llegado alabando al Señor, cantándole al Rey? Nuevamente la oración está íntimamente relacionada con la adoración. Y entiéndase por adoración en este contexto el tiempo de alabanza, el tiempo de cántico, el tiempo de creer que el Señor hace cosas asombrosas y poderosas en medio de la alabanza de su pueblo. De hecho, dice la palabra, los amonitas, los enemigos y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Eso mataron a otra gente. Luego de exterminar a ese pueblo de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. El enemigo que supuestamente estaba trayendo zozobra, temor al pueblo, terminó autodestruyéndose, porque la batalla no era de Josafat y del pueblo, la batalla era del Señor. Y cuando la batalla es del Señor, el Señor resuelve, iglesia. El Señor busca sus medios sobrenaturales para operar. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no me hubiera imaginado que se iban a suicidar, a matar entre ellos mismos. No, es impensable, pero el Señor, cuando tú pones tu esperanza en el Señor, ¿cómo va a ser? No sabemos cómo va a ser, pero el Señor va a obrar. Y cuando los habitantes de Judá llegaron a la torre del desierto para ver al gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Yo creo que Dios, ninguno había escapado con vida. Yo creo que el día de hoy Dios, muchos de nosotros que creamos a lo que el Señor está hablando en nuestras vidas, nos vamos a ver cuál es el problema. Ya no hay problema. Vamos a salir a ver cuál era la circunstancia que nos estaba afectando. Y te puede pasar lo que le pasó a este pueblo. Fueron a ver al ejército enemigo. Ya no hay enemigo. Ya no hay lucha, ya no hay problema, ya no hay enfermedad. Quizás es lo que Dios
Está hablando a tu vida el día de hoy. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo y no tuvieron que hacer absolutamente nada, iglesia. Y el versículo 26, el cuarto día después de esta gran victoria, poderosa, una gran victoria, una gran respuesta de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando a favor de alguien en este lugar. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Beracá es el título de este mensaje y significa valle de bendición. Yo creo, con fe lo creo, que Dios quiere que muchos de los aquí presentes puedan llegar al valle de Beracá y ver la respuesta de Dios y alabar a Dios. Pero antes de llegar al valle, a ese valle de bendición, ese valle de Beracá donde el pueblo pudo celebrar las respuestas del Señor, pudo celebrar la victoria que Dios le había dado, fue necesario un tiempo de oración, un tiempo de comunión de iglesia, un mismo sentir, depositar la esperanza en el Señor, creer que el Señor pelea nuestras batallas y Dios te va a llevar a ese valle de Beracá donde vas a adorar al Señor y vas a decir: tenía este problema, esta adversidad, sentía que no había solución, estaba atemorizado, asustado, cansado del camino, sediento de ti, decía la alabanza. Pero el pueblo fue llevado no a un valle a combatir, no a un valle a pelear una pelea, fue llevada a un valle, a un lugar donde alabaron al Señor. Y como alabaron al Señor en ese lugar, dijeron: este es un valle de bendición, Beracá. Así que el día de hoy, ¿quieres llegar a ese valle de bendición? ¿Quieres ver la respuesta de Dios? ¿Quieres pisar ese terreno de gloria, de bendición, de respuesta de Dios en tu hogar, en tu familia? Confía en el Señor, echa tus cargas en el Señor, deposita tu esperanza en el Señor. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de alegría, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de liras, arpas y trompetas, al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El temor se fue contra el enemigo, el temor se apoderó de ellos. No eres tú el que tiene que tener miedo y temor, es tu enemigo. Y entiéndase por enemigo no tu esposa que te pelea todos los días, o el muchacho que te está volviendo loca o loco. Ese no es tu enemigo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Luego, después de un tiempo de guerra, de zozobra, de temor, este pueblo y este rey toma la decisión: voy a orar al Señor, presentemos nuestra causa. Terminaron congregados, no en un valle de guerra, no en un terreno de guerra, no en un campo de batalla, sino congregados en Beracá, adorando al Señor, alabando al Señor, porque el Señor ha dado la victoria. Así que el día de hoy te hemos tenido de pie un poco más del tiempo debido, porque quiero que veas o visualices en la historia bíblica el poder que hay cuando un pueblo, delante de la presencia del Señor, como estamos el día de hoy congregados, clamamos por una causa. El Señor responde, el Señor pelea tus batallas, nuestras batallas, y vamos al final del día a adorar al Señor. Quiero que le tomes la mano a tu hermano, al que tienes al lado. Te adoramos, Señor. Bendito eres, mi Rey. Gracias, Padre.